Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá semanal. En este caso nos corresponde estudiar la parashá Vaera. Vamos a estar hablando de un tema muy particular que nos presenta esta parashá y está relacionado directamente con la situación de Faraón y sobre todo cuando encontramos el término del corazón endurecido. Vamos a ir analizando un poco de qué se trata toda esta situación, basado también en los comentarios de varios rabinos, y que de esa forma también nos permite apreciar de mejor manera qué es lo que hay detrás de esta expresión respecto a lo que ocurre con Faraón, sobre todo también cuál es la actitud de él, y de esa manera, obviamente, entender el por qué la Torá se refiere a esta situación como en que Hashem endurece directamente el corazón del faraón. La porción de esta semana ustedes la pueden encontrar en el libro de Shemot, perdón, del capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. Para ello, nosotros vamos a estar tomándonos en un principio en lo que nos dice el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Mas yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en tierra de Egipto. Acá, dentro del contexto de lo que estamos analizando y lo que comenzamos a ver la semana pasada, el estudio del segundo libro de la Torá, es netamente el contexto en donde ya Moshe y Aarón se presenta delante de Faraón para que deje libre al pueblo y que de esa manera se pueda celebrar Pesaj en libertad. Dentro de todo lo que nosotros hemos estado analizando, y así también ustedes lo pueden ver en nuestros estudios, basados en la fiesta misma, en la Moed de Pesaj, ahí también hacemos un análisis más profundo relacionado a ese punto en particular de la historia. Para ello, nosotros vamos a continuar respecto a este relato y vamos a hablar directamente del endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón en el faraón no le permitirá a él arrepentirse, con la consecuencia de que Dios propinará a Egipto innumerables castigos. Esto nos plantea una dificultad muy fundamental y nos podemos plantear estas dos preguntas. ¿Cuándo es que el faraón fue castigado? ¿Cómo es, perdón, que el faraón fue castigado por no liberar a los judíos siendo que fue Dios quien le impidió que lo hiciera? Y también, ¿cómo es posible que Dios, justo por definición, y creó al hombre con libre albedrío, y quien desea el arrepentimiento, no la muerte, relacionado directamente con Yehezkel 18, 23 y 32, haya impedido que el faraón ejerciera su derecho de arrepentirse? Si nos planteamos este tipo de preguntas, claramente surgen un mayor grado de dudas al momento en que no se logra entender entonces, ¿fue una decisión de Faraón o fue una decisión de Hashem de que no los dejara salir de Egipto? El asunto de todo esto netamente es de que debiésemos estudiar un poco más cuáles son las características de la actitud y de las decisiones de Faraón para poder entender todo aquello. Si bien este tipo de preguntas solamente van a plantear el hecho de que muchos quizás podrían pensar, bueno, entonces ya Faraón estaba predestinado y no tuvo ninguna posibilidad respecto a aquello. En la Haftará de esta semana vamos a hablar de algo muy, muy particular y dentro de los puntos vamos a plantear la pregunta si efectivamente los egipcios y Faraón tuvieron la oportunidad de arrepentirse o no. Entonces, cuando nosotros planteamos esa pregunta y podemos generar un análisis respecto a la respuesta como tal, es ahí en donde efectivamente podemos ver de que a lo largo de la vida de la persona, siempre va a estar presente lo que es el libre albedrío por el hecho de que es el presente, es el hoy. Por lo tanto, es acá en donde vamos a ver el por qué se genera esta transición en el faraón que genera este tipo de preguntas en los sabios de bendita memoria con el fin de que podamos ir entendiendo un poco más si fue una decisión de él o es algo que estaba ya predestinado respecto al plan del Eterno en la vida o en la misión del faraón como tal.
Recuerdo lo que nos dice también el Pirkei Avot, basado también en las enseñanzas respecto a los gobernantes. Y nos dice en el capítulo 2, la Mishnah 3, sé cuidadoso con las autoridades gobernantes, pues se muestran amigables solo cuando es para su propio beneficio. Actúan amigablemente cuando les conviene, pero no apoyan a la persona en momentos de dificultad. Y es acá en donde prácticamente vamos viendo el concepto como tal del gobernante, y aún así, como vemos la situación misma en Egipto, al momento en que Faraón dictamina cosas sumamente complejas para nuestro pueblo y sobre todo cómo en los últimos 6 meses se incrementa el trabajo y así también cómo nuestro pueblo prácticamente es llevado a un límite, a una presión extrema que va a permitir prácticamente de que pueda salir lo mejor o lo peor de ellos. Dicho eso, debemos ver las dos líneas que propone el Rambam. Vamos a analizar un poco más aquello y también quiero tomar algunos comentarios de Lusato en su libro Derech Hashem para poder entendiendo también la tónica y sobre todo qué es lo que mueve a la persona como para llegar a este tipo de pecado, como lo llevó también Faraón. En el primer Midrash, esto basado en dos Midrashim que toma el Ramban para poder explicar estas dos preguntas que planteamos anteriormente. Aquí vamos a ir con una, posteriormente vamos a unos comentarios del Usato y luego vamos al segundo Midrash respecto a esta respuesta. El primer Midrash, según explica el Ramban, afirma que Egipto fue castigado únicamente por la esclavitud y la intensa persecución perpetradas en contra de los judíos antes de que el faraón fuera coaccionado. Esos fueron pecados que el faraón y su pueblo cometieron por propia voluntad. O sea, es acá en donde tenemos que hacer una diferencia. Primero, hay acciones que por propia voluntad, de acuerdo a estos comentarios, de acuerdo a esta postura, hay acciones que fueron hechas de acuerdo a la voluntad de Faraón y los egipcios. Y posteriormente son acciones que ya estaban netamente planeadas desde lo alto. Entonces, dicho eso, seguimos con el relato del Rambán. Estos fueron pecados que el faraón y su pueblo cometieron por propia voluntad. Rambam también adopta el mismo criterio y escribe lo siguiente. Es posible que una persona cometa un pecado tan enorme o una cantidad tal de pecados que el juez de la verdad estipule en su infinita justicia que se le niegue la oportunidad de la contrición y no se le conceda el derecho de arrepentirse de su iniquidad para que muera y se pierda a causa del pecado que cometió. O sea, prácticamente nosotros también podemos ver un relato en el Brit Hadashah que está relacionado directamente con el hecho de que ya el Eterno lo entrega a sus pasiones. ¿Qué quiere decir eso? De que en cierta forma se da una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, como advertencias para decirle a la persona, oye, tú estás cometiendo esto, estás llevando a cabo estas acciones, si no hay arrepentimiento, esto es lo que ha de ocurrir, y si hay arrepentimiento, esto es lo que ha de ocurrir. En este caso en particular, nosotros entendemos de que a Faraón a través de las plagas se le dio más de una oportunidad para que pudiera recapacitar, para que pudiera llevar a cabo una acción que permitiera arrepentimiento, pero eso no se dio. Por lo tanto, es acá en donde también tenemos que hacer una gran diferencia respecto a si efectivamente mostró un arrepentimiento, qué tan genuino era, o también nos planteamos la pregunta, que era un arrepentimiento basado en las situaciones que vivió. Por lo tanto, todo lo que nos está planteando el Ramban acá nos permite entender lo siguiente. O sea, no es que ya el estado de la persona llega a tal punto de que ya no es capaz de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. O sea, prácticamente actúa de acuerdo a sus propios placeres, a su propia voluntad. Él es el que toma las decisiones, el libre albedrío le permite tomar o buenas o malas decisiones. Y en este caso podemos entender de que está llevando a cabo una vida que está completamente lejos de Torah. Por esa razón, nosotros entendemos, de acuerdo al Midrash, qué es lo que pasaba con la gente de Sodoma.
al momento en que estudiamos la paracha relacionada también con Lot y también con Abraham. Es ahí en donde el Midrash nos dice de que todos los habitantes de Sodoma era tanta la maldad que no había un instante en el día que pensaran en algo bueno. O sea, todo el día sus mentes estaban pensando en el mal. Por lo tanto, eran personas que ya habían sido entregadas prácticamente a la maldad, y es ahí en donde no había espacio ni siquiera de ellos ni para recapacitar ni para tener conciencia que los pudiera llevar al arrepentimiento. Entonces, basados en ese punto, podemos entender el por qué nos está hablando netamente este caso de que la persona prácticamente se le está negando la oportunidad de la contrición y no se le concede el derecho de arrepentirse de su iniquidad. ¿Por qué? Porque ya la actitud de la persona, en cierta manera, podemos entender de que ha tenido más de muchas oportunidades para poder hacer una techubá, de regresar de chubú, y no lo hace. Por lo tanto, es acá donde nos encontramos entendiendo el contexto del por qué el Rambán nos está explicando esta situación. Y yo endureceré el corazón del faraón. Al principio el faraón pecó por propia voluntad y le causó un terrible daño al pueblo de Israel que habitaba en el suelo egipcio. Y en consecuencia se estableció con toda justicia que se le negara la posibilidad de arrepentirse para que fuera castigado por su pecado. Por el hecho de que cuando tuvo la oportunidad de poder prácticamente recapacitar, no lo hizo y siguió obstinadamente con su plan. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa directamente con la vida de la persona? Entonces, acá nos podemos plantear lo siguiente: ¿para qué Dios envió a Moshe y Aarón? ¿Por qué se plantea esta pregunta? Por el hecho de que, claro, si ya estaba destinado de que el pueblo de Israel, primero que todo, Faraón no los iba a dejar ir, ¿por qué razón tuvo que ser enviado Moshe y Aarón si ya en el plan se tenía visto de que Faraón no iba a recapacitar y que iba a ser una salida bastante difícil por el hecho de que también ocurren plagas, ocurren muchas situaciones que prácticamente hacen que la persona o los Bene Israel en particular tuvieran que vivir una prueba sumamente compleja? Y así también los egipcios. Entonces, dentro de ese contexto, se puede inferir que el faraón estaba predestinado a no obedecerles. Por ende, ¿por qué razón Moshe y Aarón son igualmente enviados? Entonces, acá entendemos que fueron enviados para que los habitantes del mundo sepan que cuando el santo, bendito sea, le niega el arrepentimiento a una persona que pecó, ésta no podrá arrepentirse, sino que morirá a causa del pecado que cometió anteriormente por propia voluntad. Esto lo podemos ver en el Ijot Techuvá 6.3. Por lo tanto, con esto nos da un pie para poder seguir adelante respecto a la pregunta que hemos planteado. Ahora vamos a un interesante comentario de Lusato que nos dice lo siguiente: el hombre estaba compuesto de las dos partes opuestas de las que hablamos, el alma y el cuerpo. Y en la realidad existían las dos cosas, el bien y el mal, y el hombre se encontraba entre ellos en equilibrio para apegarse a lo que desee. Y aquí era apropiado que él optara por el bien, haciendo que su alma prevaleciera sobre su cuerpo y su intelecto sobre su materialidad. Y entonces hubiera llegado inmediatamente a la perfección y hubiera descansado con su perfección por la eternidad. Y es acá en donde prácticamente nos encontramos con la situación que hemos hablado más de una oportunidad respecto a la conducta del hombre. ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está puesto tu corazón? Si nos adentramos un poco más en el pensamiento de Faraón, claramente, como lo vimos también en la semana anterior, en él había una actitud netamente relacionada directamente con una deidad. O sea, él creía que era una deidad y se creía el Dios creador prácticamente del río que cruza a Egipto, el río Nilo. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo una postura que obviamente lo pone superior a todos sus súbditos. Es acá en donde efectivamente, ¿dónde estaba puesta su mirada de sus ojos? Netamente en el escenario de esta tierra, porque es en esta tierra en donde él tenía su reino, en esta tierra donde tenía todo su poder, toda su autoridad, etc. O sea, no había
un entendimiento o prácticamente una intención, por así decirlo, de poder fijar sus ojos en el Olam Jabá, por el hecho de que en él no estaba directamente la enseñanza como tal, y aún así los deseos y los objetivos eran completamente distintos. Por lo tanto, es acá en donde podemos ver qué tipo de perfección pudo llevar a cabo en su vida. ¿Habrá sido una perfección como la Torah nos dice? ¿Habrá sido una elevación como la Torah nos dice? Claramente acá era una elevación completamente apartada de la Torá y así también una perfección completamente apartada de la Torá. Por lo tanto, nosotros lo podríamos ver como una imperfección versus que ellos lo veían como una perfección como tal. Entonces, es acá en donde todo hombre, independientemente él se creyera heredado o no, todo hombre está compuesto por las dos partes opuestas que hablamos prácticamente, o sea, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y cada cual, cada persona, de acuerdo a las decisiones que tome, obviamente, o va a alimentar más el uno que al otro. El problema es que cuando mucho se alimenta en todo aspecto lo que es el cuerpo más que el alma, claramente la persona está en un grave riesgo de mayor transgresión y de que se aleje de Hashem. Bajo este contexto, lo que nos dice de lo que nos está hablando Lusato, podemos ir al comentario del Or Haderesh, basado en el Nefesh Hajaim, en la parte 1, capítulo 6, que nos dice lo siguiente. Antes del pecado, el bien y el mal no tenían influencia sobre el hombre, desde adentro como ahora, sino que eran como elementos separados que estaban fuera de él. Su influencia era desde afuera. Es por eso que el mal estuvo representado por la serpiente que vino a incitar al hombre para que pecara. Pero cuando el hombre pecó y comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre provocó que el mal entrara dentro de él y ahora el mal forma parte integral de su propia naturaleza. Y es lo que nosotros vemos como característica en Faraón y así también en todos aquellos que fueron parte de todo este plan de hostigamiento mayor, sobre todo en los que se llevó los últimos meses en Egipto, en contra de los Bene Israel. Por lo tanto, es acá en donde a través de decisiones, a través de lo que hay en la mente y en el corazón de la persona, es el camino por el cual se va a guiar o va a seguir. Y en este caso en particular, claramente estamos viendo la postura netamente de Faraón, de acuerdo a sus características internas que lo llevó prácticamente a accionar de la forma en que podemos ver en esta paracha y así también lo que vamos a ver en la próxima semana. Para ello, es fundamental entender el otro relato que nos dice Lusato. El santo, bendito es, decretó que ni el hombre ni el mundo podrán ahora llegar a la perfección mientras todavía estén en un estado de detrimento, es decir, en el estado en el que están ahora habiéndose incrementado el mal, sino que imperiosamente necesitarán pasar un proceso de deterioro, es decir, la muerte para el hombre y el deterioro para el resto de la existencia que se corrompió junto a él. Y el alma no podrá purificar el cuerpo hasta que primero salga de él y el cuerpo muera y se deteriore. Y entonces éste se vuelve a recrear entre el alma y lo purifique. O sea, acá lo que vamos viendo prácticamente es la situación entre el faraón y así también Egipto, la situación entre los habitantes, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, y así también con lo que pasó con el pueblo, con las edificaciones, con las ciudades. O sea, en la séptima aliyá de esta parachá, también vamos analizando la plaga de los granizos y del fuego. O sea, en cierta manera también cómo esto genera una destrucción de tal manera que no solamente se ven afectadas las personas, sino que también las edificaciones, trayendo pobreza, trayendo retroceso y estancamiento a la ciudad o a la nación que está siendo vista. Lusato nos habla de algo bien particular, bien interesante en este texto, y está relacionado directamente con el incremento del mal en la persona. Y es acá en donde prácticamente nosotros lo vamos viendo, o sea, de acuerdo a cómo van aumentando las plagas en número y así también en intensidad,
algunas que son avisadas, otras no. Y eso debería haber generado de que Faraón pudiera ir apaciguando un poco la situación interna de sus decisiones, de lo que estaba prácticamente viviendo por dentro. Pero lo que ocurrió prácticamente es que tuvo que pasar pruebas mucho más difíciles y complicadas para que pudiera dejar ir al pueblo. Pero ¿bajo qué intenciones lo hizo? ¿Habrá sido un arrepentimiento genuino o solamente actuó de acuerdo a la situación que estaba viviendo? Eso también dentro de este estudio lo vamos a ir respondiendo un poco más adelante. Por lo tanto, esto también a cada uno de nosotros nos ayuda a entender qué es lo que pasa con la persona cuando permite de que el mal se incremente en su vida. Lo que nosotros debiésemos hacer sabiamente es que sea el bien, sea la buena inclinación la que pueda estar influenciando cada día más nuestra vida a través de la Torá, a través del estudio de la Torá, a través del tiempo de oración, eh, etcétera. O sea, son prácticas espirituales que van a ayudar al alma a que se pueda seguir avanzando, elevando, con el fin de que cada día podamos perfeccionarnos cada día más. Siguiendo con las dos líneas del Ramban, vamos al segundo Midrash, que cita a Rabbi Shimon ben Lakish y dice, aquellos que se burlan de él, Dios les paga con la misma moneda. Dios le advierte una, dos, tres veces, pero la persona no se arrepiente. Entonces Dios le cierra la puerta del arrepentimiento a fin de castigarla por haber pecado. En este punto en particular, ya la persona, la conciencia la tiene adormecida. En cierta manera nosotros podemos entender de que ya sus conciencias no están activas, sus conciencias no tienen esa, por así decirlo, sensibilidad ante las situaciones negativas y malas que se pueden vivir o que se pueden hacer. Por lo tanto, estamos hablando de una condición de la persona que claramente está, ha permitido y ha decidido que la Torah no sea parte integral de su vida. Dentro de todo este contexto, también es interesante ver el enfoque de Rashi. Y el enfoque de él se basa en el Midrash, que Rambam explica y Seforno analiza del siguiente modo. Durante las 5 primeras plagas, Dios no alteró el libre albedrío del faraón, sino permitió que éste solo decidiera resistirse a la voluntad de Dios. Si en algún momento el faraón se hubiese arrepentido sinceramente, su contrición habría sido aceptada y se habría librado de más sufrimientos. Sin embargo, incluso después de las 5 primeras plagas, cuando el faraón afirmó que emanciparía al pueblo, no lo hizo movido por un legítimo arrepentimiento, solamente les ofreció liberarlos debido a que no podía soportar más el tormento de las plagas. Y aquí viene algo bien interesante para nosotros. El hecho es de que si efectivamente la persona hace una techuvá que es completamente sincera o solamente lo hace para librarse de malos resultados en su vida o porque ya está viviendo malos resultados en su vida. O sea, prácticamente lo hace para no seguir viviendo esos resultados o si efectivamente hay una situación interna que se está preguntando día a día o que está arrepintiéndose genuinamente para volver porque sabe que le ha fallado al Eterno. Por lo tanto, es acá en donde se ve la diferencia o en la techúa se hace netamente porque se están viviendo o se podrían vivir cosas difíciles que tú no quieres sufrir o netamente porque te das cuenta de que estás faltando a la Torá y tienes que retornar. Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos viendo en este enfoque. Por eso, lo que dice Rachi claramente nos ayuda a poder entender la condición misma del hombre. O sea, en el caso de Faraón hubo 5 primeras plagas en donde se le dio la oportunidad de retornar, pero aún así no lo hizo, por lo tanto, se va incrementando y de esa manera tiene que enfrentar una situación mucho más difícil. No sentía ningún remordimiento por los pecados cometidos, por lo cual no le correspondía que lo perdonaran. La conciencia cauterizada es mencionada en 1 Timoteo 4:2. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros, Romanos 2:15. Si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiese entorpecido el sentido del bien y también del mal.
Incluso Dios no forzó a Faraón a que pecara, sino que el rey era más bien comparable a una persona cuyo quehacer se ve limitado a causa de un terrible dolor y a quien el médico le administra un analgésico. Por lo tanto, al endurecer el corazón del faraón, Dios solamente le estaba permitiendo soportar el dolor. Después de él dependía decidir en forma racional y autónoma si libraba al pueblo o no lo hacía. Recién después de la plaga de los primogénitos, el faraón, por su propia irrestricta, voluntad, reconoció finalmente la grandeza de Dios. Por lo tanto, es acá donde entendemos cuál era la finalidad de todas las plagas. La finalidad de todo este proceso es que tanto Faraón como los egipcios pudieran reconocer la grandeza y la voluntad de Dios en sus vidas. Como no lo hicieron, esos fueron los resultados en sus vidas. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a poder entender la condición del hombre, en donde muchas veces genera que su corazón sea endurecido más y más por las decisiones que toma, por la falta de techubá, la falta de arrepentimiento, y eso genera de que no solamente él pueda vivir situaciones difíciles en su vida, sino que también todo su entorno. Que el Eterno en su misericordia nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos tomar siempre buenas decisiones y que nos acerquen cada día más a la voluntad de Hashem. Espero que este tiempo que hemos estado compartiendo este tema haya sido de gran bendición para sus vidas, como así también lo ha sido para la mía. Sigan disfrutando de este Shabbat junto a sus familias y comunidades. Shabbat Shalom a todos.